Bienvenidos mis amados a un salmo cada día y una nueva transmisión. La verdad espero que el día de hoy podamos aprender un poco más. Vamos a estar meditando en el capítulo 55. El capítulo 55 es una oración de alguien que está siendo perseguido, que se siente muy cargado. Así que yo quiero que tú prestes mucha atención a qué tienes que hacer cuando sientes que tienes mucha carga encima. Dice el versículo 1: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está adolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Voy a hacer la primera pausa y mira cómo es y cómo se siente un corazón que está siendo cargado y oprimido. Él busca el aislamiento, busca aislarse. Vemos cómo el salmista, desesperado por la opresión que sentía encima, dice el versículo 3, en la versión Dios habla hoy, dice: hazme caso, contéstame, en mi angustia te invoco. Me hace temblar la voz del enemigo y los gritos de los malvados. Me han cargado de aflicciones, me atacan rabiosamente. Versículo 4, el corazón me salta en el pecho, el terror de la muerte ha caído sobre mí, me ha entrado un temor espantoso, estoy temblando de miedo. ¿Sabes? Vemos cómo comenzamos a sentir quizás miedo de repente, incluso al dormir en las noches sentimos como que no podemos dormir, nos sentimos cargados y atemorizados, nos sentimos nerviosos. Y aquí el salmista está diciendo: ¿quién fuera como la paloma? ¿Quién pudiera volar, huir, esconderse de esta situación? Pero el versículo 9 me encanta, porque él confía tanto en el Señor que dice: destrúyelos, oh Señor, y confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. ¿Sabes? Cuando él le dice confunde la lengua de ellos, estaba clamando lo mismo que había ocurrido en el Génesis, cuando sus lenguas fueron confundidas, cuando el Señor cambió las lenguas para que ellos no se comunicaran. El Señor está diciendo que el enemigo puede ser destruido cuando la lengua se confunde, no tiene cómo comunicarse, no van a prosperar sus planes porque no va a tener cómo comunicarlos. Entonces tenemos que orar para que Satanás, todos los emisarios, los que quieren hacer mal, los que han puesto carga por encima de nosotros, sean confundidas sus lenguas. Cuando la lengua se confunde, el plan se estropea, hay obstrucción, el plan está intervenido. Esto es un buen dato para los de intercesión, porque los que oramos en intercesión y guerra, que no es lo mismo, necesitamos armas con las que podamos pelear en el mundo espiritual. Y cuando nosotros oramos que las lenguas sean confundidas, en el mundo espiritual es un arma poderosa. El plan del enemigo difícilmente puede prosperar, y más cuando entiendes lo que estaba pasando en la Torre de Babel, que sus lenguas fueron confundidas y no pudo prosperar el plan que ellos tenían. Dice el versículo 10: día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Voy a detenerme aquí un momento, porque él habla acerca de que en las plazas de esos lugares el fraude y el engaño no se apartan de allí. Las plazas tienen algo particular. En la Biblia vemos que las plazas estaban
junto a las puertas de la ciudad, y ahí era que se hacían los negocios, y también era el tribunal que juzgaba los pleitos. La plaza era ese lugar donde se hacían juicios y donde se hacían negocios. Y aquí vemos que el salmista dice: maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Tenemos que orar para que las plazas estén libres de toda cosa fraudulenta, las calles de todo engaño. Está diciendo: mira, el mercado de los negocios y el mercado de los tribunales está lleno de engaño. Tenemos que comenzar a orar para que el Señor limpie todos esos lugares que se han dado para el engaño y para el fraude. Curiosamente, pues allí se hacían juicios. Ahora, versículo 12 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiere ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Mira esto, el salmista sabía que de los enemigos podía esperar cualquier traición, pero aquí en el versículo 12 vemos que no fue alguien desconocido que lo traicionó, sino que fue un íntimo, un amigo. Esto es algo que tenemos que estar nosotros apercibidos. Mira, dice... ¿Y de quién? Yo cuando leí esto me acordé de Jesús. Uno de sus íntimos, uno de sus 12 fue el que lo traicionó. Y aquí el salmista está diciendo: sabes, no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. A ti te duele más cuando el engaño, cuando la traición viene de alguien cercano, alguien a quien tú le tendiste la mano. Y me encanta, no me encanta que lo hayan traicionado, pero me encanta cómo el Salmo nos enseña algo tremendo y poderoso. Dice que además de que era alguien cercano, dice: tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Alguien cercano, que puede ser hasta tu familia, puede ser alguien que te haya guiado. Pero dice también que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. La versión Dios habla hoy dice: con quien me reunía en el templo de Dios para conversar amigablemente, con quien caminaba entre la multitud. ¿Sabes cuándo? Cuando iban al peregrinaje, cuando iban a celebrar las fiestas. O sea que en la iglesia también te vas a conseguir gente que te traicione. No tiene que ser esto un motivo de que no voy a ir más a la iglesia porque allá hay gente falsa. No. El Señor aquí nos está enseñando, mira, que quizás puede ser traicionado hasta por gente que esté dentro de la misma congregación, del mismo templo, que se hace llamar amigo, pero no lo es. Pero dame chance, ya te voy a enseñar y te voy a explicar otra cosa. Mira lo que dice el versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Aquí hago la otra pausa. Lo importante es que oremos 3 veces al día. Ellos tenían la costumbre de orar 3 veces al día. Si recordamos a Daniel, el pasaje dice que él oraba con la ventana abierta mirando hacia el oriente, a donde quedaba el templo, hacia el este, donde quedaba el templo del Señor. Y él no estaba en su ciudad, él estaba cautivo en Babilonia, pero él entendía que cuando oraba 3 veces al día, mira esto, el secreto más grande que te voy a enseñar hoy, es que Él te va a escuchar. Tú clamarás tarde, mañana y a mediodía, y Él te escuchará. Redimirá en paz tu alma de la guerra contra ti. Tú vas a librar muchas guerras cuando oras 3 veces al día. Mira de todo lo que libró el Señor a Daniel por orar 3 veces al día. Y él ahí dice de tarde, mañana y mediodía. ¿Por qué comienza con la tarde? Porque para los judíos el día comienza al caer la noche. En realidad, ahorita nosotros en este salmo en la noche está comenzando el día. Luego dice a mediodía y después por la
mañana y luego al mediodía. Así es el orden del día para Dios. Comienza el día a las 6 de la tarde o a la hora que anochezca en tu país. Entonces, oras 3 veces al día y con esas oraciones libras guerras que tú ni te imaginas. Daniel lo hacía porque esa era su costumbre. Le enseñaron a orar 3 veces al día. Pero ¿cuántas guerras no libró gracias al poder de su oración? ¿Por qué? Porque a pesar de que lo hacía voz populi, abría sus ventanas y todo el mundo lo veía. Fue un decreto pronunciado, el rey emitió un decreto que decía que no podían orar a nadie, no podía rendir adoración a ningún otro Dios, que no fuera el rey. Y Daniel no le importó y siguió orando 3 veces al día a Dios. Y Dios lo libró del foso de los leones, aunque todo el mundo confabuló para que Daniel se lo llevaran a la fosa de los leones, pues el Señor lo libró. Y así en muchas ocasiones. Yo quiero decirte que no sueltes la oración. La oración es lo que te va a librar de cualquier foso. La oración es lo que te va a librar de cualquier cosa que el enemigo quiera hacer en tu contra. Es la oración lo que te va a librar. Mira lo que dice. Ahora yo te quiero enseñar a otra cosa. En el versículo 20 vemos en quién no tenemos que confiar. Te recuerdo que es un salmo que él está hablando acerca de alguien que sufrió traición, que lleva una carga muy pesada. Versículo 20 dice: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él y violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Yo quiero leerlo en la versión Dios habla hoy para que tú entiendas un poquito. Mira esto. Dios, el que reina eternamente, me oirá y los humillará, pues ellos no cambian de conducta ni tienen temor a Dios. No confíes en la gente que no teme a Dios. No confíes en la gente que no tiene temor de Dios ni que cambia su conducta. Sabes, en una oportunidad a mi esposo y a mí nos iban a asaltar. Estábamos en un bus público, un transporte público, y se montaron dos hombres que tenían pensado pues asaltar a todas las personas que estábamos en el autobús, y pues tenían una arma, fue a mano armada, pero yo venía dormida y cuando ellos ya estaban cerca, mi esposo me hace seña de que nos estaban robando y yo medio ahí le dije solamente como ¿qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo esto? Dame todo lo que tienes, dame todo lo que tienes. Me estaban despojando de las cosas, pero yo no les entregué nada y les dije, no, es que tú no me puedes robar a mí porque yo soy cristiana. Yo dije así, yo soy cristiana, no me pueden robar. Y cuando yo digo así, el ladrón se pone nervioso y yo le veo en las manos la cartera de mi esposo. Yo le digo, ¿esa es tu cartera? Y mi esposo me dice, sí. O sea, ya mi esposo le había dado todo. Y yo le dije, ¿y eso es mío? Le digo yo. Y el ladrón me dijo esto. Y yo, sí, esa cartera es mía. Y él agarró y me la dio. Y cuando yo le veo el bolso aquí, le digo, ¿y ese bolso también? Y él automáticamente se despojó del bolso y me lo entregó. Y yo le pregunté a mi esposo, ¿qué más le diste? Le dije yo, ¿qué más le diste? Y él me dijo, no le di más nada. Y yo, entonces el ladrón me dijo, ¿qué más me iba a dar? Y yo le dije, no, más nada, ya no me des más nada porque eso era lo que era mío. Él, pues así, se puso nervioso y dijo que salió del bus y saltó del bus que iba andando y el que estaba al lado de mi esposo dijo, hubiese dicho que yo era hijo de Dios también. A donde voy es lo siguiente. Tengo testimonios así como ese, tengo muchos. Pero a donde voy es esto. Mira esto. Aún el ladrón tuvo temor de Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Te vengo hablando de que no confíes en gente que no teme a Dios. Y él, siendo ladrón, siendo alguien malo, tuvo temor de Dios. Cuando dije que yo era cristiana, él dijo, le estoy robando a alguien que cree en Dios. Y eso a mí me indica que él tenía temor de Dios.
que sabía que si me robaba a mí se las iba a ver bien feo con Dios. Y aquí el salmista está diciendo, ¿sabe? Hay gente que no cambia su conducta ni tiene temor de Dios. No puedes confiar en ese tipo de personas. Ahora, ¿en quién más no vas a confiar? No confíes, mira esto, en aquellos que levantan la mano contra sus enemigos. No confíes en los que no cumplen su promesa de amistad. No confíes en la gente que no es leal, que habla de uno con el otro. Mira esto. Si tú te reúnes con alguien y esa persona habla mal de su esposo, ¿qué te puedes esperar tú? ¿Qué te puedes esperar? Si está hablando mal de su propia carne, que es su esposo, con otras personas, lo está avergonzando, si es desleal, ¿qué puedes esperar tú? No confíes en gente que levanta la mano contra sus amigos y contra los que no cumplen su promesa de amistad. Mira, no confíes en gente que usan palabras más suaves que la mantequilla, pero sus pensamientos son de guerra. Yo he conocido gente que te dicen por delante, ay, mi amor, qué bello, sí, claro, está hermoso ese vasito que te compraste, qué hermoso, claro, y cuando tú te vas, mi alma, o sea, horrible, eso que se compró, de verdad que espantoso, ¿y viste cómo le quedaba eso? ¿Por qué? Porque sus palabras son más suaves que la mantequilla, pero sus pensamientos son de guerra. No confíes en esa gente, no confíes en gente que usan palabras más suaves que el aceite, pero no son sino espadas afiladas. Qué triste. Cuídate de esa gente y también cuídate de ser como esa gente. No seamos de ese tipo de personas. Mira esto, lo que dice el versículo 22 y ya vamos a terminar. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. ¡Wow! Pero yo en ti confiaré. Tremendo esto, tremendo esto. Me encanta el versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga. La palabra carga en la Biblia, en el original, me está hablando de las cosas que son muy pesadas, que pesan mucho. Echa sobre Jehová todo aquello que te está pesando mucho y él te sustentará. Quiero regalarte esto que está en 1 de Pedro 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echa toda tu ansiedad. La ansiedad es una cosa muy pesada, algo que tú tienes encima y no puedes quitártelo fácilmente. Y dice aquí la escritura, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Yo quiero que tú hagas esa tarea hoy, que te lleves esa tarea hoy antes de acostarte. No dejará para siempre caído al justo. ¿Sabes qué me dice esto? Que el justo, tú y yo caemos, pero Dios no nos dejará para siempre caídos. Él nos va a levantar. Él nos va a levantar. Mira esto. Cuando se recitaba este salmo, mira, en el templo de Jerusalén, esta parte que te estoy leyendo, versos 22 y 23, la exhortación y la consoladora promesa, esta 22 y 23 la hacía o el sacerdote o el profeta del templo. Es curioso eso y me encanta que tú puedas meditar en esto, porque así como yo, como sacerdote, como profeta, vengo a decir esto. Esa es la orden. Echa sobre el Señor toda tu carga, todo lo que te pesa demasiado, todo lo que te está pesando mucho, las cosas que pesan mucho, échalas sobre el Señor y Él te va a sustentar. No dejará para siempre caído al justo. Dios mío, dice, los asesinos y mentirosos no vivirán ni la mitad de su vida. Así que ten paz. Ni la mitad de su vida, mira. La gente en la que tú no puedes confiar no va a llegar ni a la mitad de sus días. Y es una declaración fuerte. Pero eso nos ayuda a nosotros a querer hacer lo bueno. Para que podamos llegar al tope de nuestros días. Que nuestros días sean alargados en la tierra. Así como lo dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy, bueno, fue como que un poco más relajado el Salmo. Porque quería enseñarte el poder que hay en orar 3 veces, el poder que hay en el Señor cuando echamos nuestras cargas sobre Él. Y
sobre todo que no confíes en este tipo de personas, de las cuales el salmista estaba diciendo, líbrame, Señor, y de las cuales yo sé que el Señor te va a librar. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora. Padre, bendigo tu nombre, te exalto, te glorifico y te doy gracias abundantemente por cuanto has sido bueno, Señor, y tu misericordia para siempre. Oro por cada persona que esté en sintonía, que está viendo esta transmisión. Oro para que tú salgas a su encuentro. Señor, si hay unas cargas que estamos llevando, hoy las echamos sobre ti. Echamos toda carga, toda preocupación, toda ansiedad, la echamos sobre ti. Dice la Escritura que tú nos sustentarás cuando echamos las cargas en ti. Echamos sobre Jehová todas nuestras cargas, para que Él, tú mismo, Señor, sea quien nos sustentes, pues no dejarás para siempre caído al justo. El Señor te va a levantar, el Señor te va a animar, te va a fortalecer en este tiempo. No quedarás para siempre caído. No quedará para siempre caído el justo. No te va a dejar el Señor. Tú, Señor, alargarás nuestros días. Ayúdanos a ser gente confiable, gente de bien, gente que cambia su conducta, gente que tiene temor de ti. Queremos que nuestras palabras, Señor, sean sí, que sean no, que tengan firmeza, Señor. No queremos ser como aquellos que tienen palabras de mantequilla y que por detrás son como una espada afilada, blandas como el aceite, pero como espadas afiladas. No, queremos que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Ayúdanos a ser gente de un solo semblante, de un solo sentir. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, aviva la oración en nosotros, que podamos orar 3 veces al día, que podamos ver cómo tú nos defiendes. En el nombre de Jesús, ayúdanos y líbranos, Señor, de todo aquello que nos hace tropiezo, de todo lo que nos oprime en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te bendigo con toda bendición espiritual y quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Si todavía no lo has hecho, dale me gusta y también activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. No es sin más, que nos veamos en el próximo salmo.